muy de mañana. Habían levantado bien tempranito para correr al sepulcro a buscar el cuerpo de su maestro. Según avanzaban, se preocupaban, pensando quién quitará la piedra, porque habían visto en aquella ocasión gloriosa cuando sepultaron aquel cuerpo, aquella piedra gigantesca que cubrió la puerta del sepulcro. ¿Quién nos quitará esa piedra? Pero se movían hacia adelante, y cuando llegaron se quedaron atónitas porque la piedra estaba quitada, la puerta del sepulcro estaba abierta. Dice que eso es fácil de entender. Usted se mueve hacia un propósito, se mueve hacia un proyecto, va creyendo en Dios con confianza, va avanzando con seguridad. No falla Dios en resolver y en quitar los escollos y las piedras que quieren interrumpir. Alabado sea Dios. Y si usted se levanta muy tempranito a buscar a Jesús, todas las piedras son quitadas. Alabado sea Dios. No falla Dios en darle victoria. Se ha glorificado el Señor Jesús. Lo que ellas no sabían es algo que la Biblia lo habla en otros pasajes, y es que llegó un ángel del Señor, se sentó encima de la piedra y la quitó. Los soldados romanos que velaban por poco se mueven del corazón todito. Mi alma te alaba, Jesús. Dios tiene su recurso para quitar cualquier piedra. Usted lo que tiene que creer, lo que tiene que avanzar hacia Él, moverse hacia Él, madrugar a buscarle, como la Magdalena y aquellas mujeres. Alabado sea Dios. Dios no falla en hacer lo que tenga que hacer. ¿Cuál piedra es grande para Dios? ¿Cuál peñasco es grande para Dios? ¿Qué montaña es grande para Dios? Los problemas son nada con Dios. Es cuestión de moverse hacia Él, es cuestión de buscarlo a Él, es cuestión de madrugar, encontrarse con Él. Alabado sea Dios. Creer, alabado sea Dios, y moverse hacia adelante mientras Dios resuelve. ¡Gloria a Dios! Y cuando llegaron, entraron al sepulcro. Fíjense bien en este punto, muy interesante. Sonríense los varones, que el Señor les ama. Mientras todos los varones apóstoles estaban encerrados, muertos del miedo, temblando que no se vaya que los agajaran y los mataran ellos también, aquellas mujercitas corrían sin temor de ninguna clase y se metían dentro del sepulcro a buscar el cuerpo de Jesucristo. Pareciera como si eso anuncia el ministerio de la mujer de este nuevo pacto, que cuando los varones no van, las mujeres van. Cuando los varones se encierran, las mujeres se mueven. Alaba lo que el Señor le ama. Así que, si tiene sombrero, quíteselo y hágale reverencia a la Magdalena y a aquellas mujercitas que nos dieron un ejemplo. Alaba lo que Él vive. Han gozado todas las damas. Hay poder en Jesucristo. Pero es que es una realidad, que eso fue un tipo de cómo Dios usaría a las mujeres en esta época. Que cuando varones no podrían, mujeres podrían. Ustedes conocen ministerios de mujeres en esta dispensación, que Dios las usa de una forma extraordinaria. Ahora mismo mandamos nosotros, 2 de las hermanas del ministerio, a predicar a la República Dominicana. Predicaron 3 campañas, más de 2000 almas aceptaron a Cristo. Alaba lo que Él vive. Sea bendito el Señor Jesucristo. Ahora, cuando entraron en el sepulcro, tuvieron una sorpresa extraordinaria, porque no estaba Jesús allí. La misma Biblia lo dice: no busques entre los muertos al que vive. No estaba allí en el sepulcro, pero sí había un jovencito sentado a la derecha del sepulcro, vestido de una larga túnica blanca. Y no era cualquier jovencito, era un ángel del Señor. Y le habló a las mujeres: ¿a quién buscáis? A Jesús, el Nazareno crucificado. No está aquí. Él ha resucitado. ¡Gloria a Dios! ¡Oh, Samalia! ¡Soba! ¿Qué clase de noticia? Van preparadas con aceites y ungüento, lo que usan los judíos, para ungir el cuerpo muerto, y se encuentran que no hay ningún muerto. Un ángel dando la noticia: ¡resucitó! ¡Gloria a Dios! Bendito sea su nombre. Y le dijo: pero oíd a los discípulos y anunciarle que Él les precederá en Galilea. Lo van a ver. La Magdalena salió corriendo del sepulcro, y las otras mujeres, sintiendo temor, y corrieron fuera. Pero esa noticia es noticia para nosotros también.
Y noticia para muchos hoy en día que se creen que Jesús se murió. Bueno, fue verdad que se murió, pero el tercer día se levantó entre los muertos. Y lo que murió fue Jesús el hombre. La humanidad que nació del vientre de María, esa fue la que murió. Pero en ese cuerpo frágil, en ese cuerpo mortal, en ese cuerpo humano, llevó el pecado suyo y llevó el pecado mío. Alaba lo que le ama. En ese cuerpo mortal crucificó toda maldición. En ese cuerpo mortal fue hecho llaga por las enfermedades. En ese cuerpo mortal destruyó al diablo. Alabado sea Dios. Y toda su dinastía sobre los seres humanos nos libertó en el hombre total. ¡Glorias a Dios! ¡Ay, poder en Jesucristo! Pero ahora cuando la Magdalena entraba ahí y recibió esa noticia, ya ese cuerpo no existía. Porque Jesús había resucitado. Y en la resurrección dice la Biblia que Dios, por medio del Espíritu Santo, lo resucitó, pero lo glorificó. Así que aquel cuerpo mortal fue desaparecido. El pecado que estaba sobre el cuerpo desapareció. Todo fue desaparecido. Dios lo glorificó en sí mismo. Ahora salió un cuerpo de gloria, un cuerpo de resurrección, un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible. Alabado sea Dios. El Cristo glorificado, que ahora es el que, alabado sea Dios, mueve la obra aquí abajo en la tierra. ¡Glorias a Dios! Por medio del Espíritu Santo se mueve y está aquí en esta noche. Y está aquí en nuestros medios. Aquí está. El Hijo de María no está, ese murió. El que está aquí es el que levantó entre los muertos. Con gloria para todos los que aquí creen en Él y se disponen a vivir para Él. Bendito sea el Señor Jesús. Hay poder en Jesucristo. ¿Cuántos tienen ese Cristo? Mi alma te alaba, Jesús. Y la Magdalena se fue corriendo a buscar a los discípulos y encontró a Pedro y encontró a Juan. Y le dijo, fuimos al sepulcro, pero se llevaron el cuerpo del maestro y no sabemos dónde lo han puesto. Y sí que ella no entendió muy bien el mensaje del ángel, pero habló lo que entendió. Se lo llevaron, no sabe dónde está. Y los dos discípulos salieron corriendo hacia el sepulcro. Se le fue el miedo ahora. Alabro, que Dios les ama. Pero Juan corrió más a prisa y llegó primero. Y apenas llegó, se asomó, mirando hacia el interior del sepulcro. Y cuando miró, vio los lienzos que estaban allí, con los cuales habían cubierto su cuerpo. Y se quedó ahí atónito mirando esos lienzos. Pero Pedro llegó. Y cuando Pedro llegó, aunque llegó retrasado, no se paró en la puerta, se metió para adentro. Alabro, que el Señor le ama. Y cuando llegó adentro, vio los lienzos, pero también vio el sudario con que habían envuelto la cabeza del maestro, que estaba enrollado en un lugar aparte. Y cuando Juan vio que Pedro entró, se animó y entró también. Y cuando entró y vio el sudario y vio los lienzos, entonces creyó. Pero es increíble. ¿Cuántas veces Jesús le dijo a esos dos varones que él iba a resucitar? Y dice que no habían entendido todavía la escritura de que él iba a resucitar entre los muertos. Y se lo habían dicho muchas veces, pero no lo habían entendido. No se lo había metido en el corazón. Mi alma te alaba. Demuestra a ti que la sabiduría de la palabra viene de arriba. La sabiduría de la Escritura viene por el Espíritu Santo. Puede estudiar usted 50 años y si el Espíritu Santo no le da entendimiento, jamás entenderá nada. Alabado sea Dios. ¿Cuántos teólogos usted ve con los disparates increíbles que hablan en sus escritos? Hubo un teólogo que estudió que sé yo cuántos años y dijo que Dios había muerto, que estaba muerto era él. Mi alma te alaba, Jesús. Teorías increíbles. Gente que han estudiado tanto tiempo y estudian la Biblia, pero que pueden entender. Aquí para entender hay que ponerse en manos de Dios, hay que ponerse en manos del Espíritu Santo, hay que permitir al Espíritu Santo que se nos meta en el cerebro. Alabado sea Dios, que tengamos la mente de Cristo para que podamos entender la palabra que es de arriba y es espiritual. Gloria sea Dios. Bendito sea su nombre. Y cuando los dos discípulos creyeron, se movieron para moverse para afuera. Pero fíjese usted una parte muy interesante. Juan llegó primero. No basta con llegar primero. Se paró en la puerta, vio los lienzos. Todavía no creyó ni tuvo entendimiento. Él se quedó mirando. Pedro llegó y entró adentro. Cuando entró adentro, vio los lienzos, pero vio también el sudario. Y Juan entró adentro y ahora también vio las dos.
Los dos testigos mudos que había allí mostrando que el que había muerto ya estaba, no estaba muerto, estaba vivo. No necesitaba lienzo ni sudario. Y entonces creyeron los dos. Que sí, que no basta con pararse en la puerta, hay que meterse para adentro. Y aprende usted esa lección bien aprendida, que montones de evangélicos están parados en la puerta, mirando para adentro. Ah, sí, yo creo que el Señor está ahí. No, hay que meterse para adentro, para que la plenitud que el Dios del cielo quiere darle, le absorba a usted, y no viva usted ya, viva Cristo en usted. Alabado sea Dios. Dice que eso la Biblia lo dice en forma clara, Colosenses capítulo 3, en el verso 2, la palabra dice: pensad en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque si habéis muerto al pecado, estáis escondidos con Cristo en Dios. Mire cómo es el asunto del cristianismo, que esto no es de afuerita, hay que esconderse en Jesús. Y el que se esconde se mete dentro de él, que no se le quede ni un pelo por fuera. Que te quede un pelo por fuera, te lo arranca el diablo. Alablo, el Señor le ama. Es escondida en Cristo el Evangelio, escondida en Él, que el que vive es Él, el que se ve es Él. Alabado sea Dios. Usted está escondido ahí dentro, ya usted no lo ven, pero está escondido en Cristo con Dios. Así que para ser de Dios hay que esconderse en Cristo. Alabado, el Señor le ama. No basta con pararse en la puerta, tiene que meterse para adentro. Cuando me buscare con toda tu alma, con todo tu espíritu, Él será encontrado. Convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno, con lloro y lamento. ¿Qué le fue el gozo a mucha gente? ¿Qué le pasó? Alaba lo que Él vive. Antes teníamos un jueguito de religión, eso lo tuve yo también. La tradición de papá y mamá, la idolatría de criaturas muertas y de estatuas que nunca han tenido vida. Pero ahora no es así. Ahora no es un jueguito de religión, ahora es un caminar con Jesucristo, y para caminar con Él hay que meterse dentro de Él. Alaba lo que el Señor le ama. Hay que sumergirse en Él. Y como Él está sumergido en Dios, entonces estamos escondidos en Dios. Sea bendito el Señor Jesús. Gloria al nombre de Jesucristo. Los discípulos se fueron, tranquilos, ya creían que el Señor había resucitado. Pero la Magdalena no se fue. Oiga eso. Ellos estaban satisfechos con lienzo y con sudario. La Magdalena no estaba satisfecha ni con lienzo, ni con sudario, ni con un ángel que había visto más que ellos. Y se quedó allí a la puerta del sepulcro llorando. Llorando. Bienaventurados los que lloran, ellos tendrán consolación. Cuando se llora por la causa de Dios, cuando se llora porque queremos más de Dios, cuando se llora porque las almas están perdidas, cuando se llora porque los enfermos están hundidos y van rumbo al sepulcro antes de tiempo, cuando se llora por la miseria humana de hoy en día, entonces hay consuelo de arriba y bendición de arriba. Alabado sea Dios y fruto de arriba. Gloria sea Dios. Sea hombre o mujer. En las cosas espirituales dice la Biblia que no hay diferencia ni entre varón ni mujer. Silencio. En las cosas espirituales estamos hablando, no es en las cosas materiales, pero en lo espiritual no hay diferencia entre varón y mujer. Si la mujer busca con toda su alma y todo su espíritu, Dios la usa como a cualquier varón o más que a cualquier varón. Esta hermana americana que se llamó Catherine Kuhlman, mire hermano, pocos hombres de Dios ha usado Dios jamás como esa mujer. En los días de Catherine Kuhlman, el ministerio de Oral Roberts, que fue el ministerio en que yo me salvé, estaba en su apogeo con una carpa gigante que él tenía que salvar miles y miles de almas, y ese milagro, Dios de todo tipo. Y cuando él oyó del ministerio de esa mujer, él tenía dudas. Ahora mismo hay montones que dudan del ministerio de la mujer todavía. El país se llevó a predicar, que llevo a nombrar el ministerio de la mujer, me sacan a punta a pie del país. Y él fue escondido al culto. Y tuvo todo el culto allí. Cuando salió dijo: no he visto jamás varón alguno con una unción del Espíritu como el de esa mujer. Alaba lo que él vive.
Y la Magdalena, que era mujer, no era apóstol. Los apóstoles se fueron tranquilos, porque vieron sudado y vieron lienzo. Y ella no estaba tranquila, llorando a la puerta del sepulcro. Ella lo único que la podía consolar era ver a Jesús. Vio lienzo, no estaba contenta. Vio sudario, no estaba contenta. Vio un ángel, le dijo, resucitó. No estaba contenta. Ella quería verlo, ella quería abrazarlo, ella quería tenerlo cerca como antes. ¡Alabado sea Dios! Bendito sea su nombre. No se conforme usted tampoco con nada menor, que Jesucristo vive. No se conforme con nada menor. Búsquelo de corazón hasta que lo tenga pegado de usted, hasta que lo siente diariamente, hasta que lo pueda palpar en su vida como algo real. Alabado sea Dios, hasta que sienta su presencia, su obra en usted día a día. Gloria sea a Dios. El Evangelio no es una doctrina de conformismo. Conformismo es un diablito más. Esta es una doctrina de superación propia. No se conforma a uno jamás, por mucho Dios le haya dado. Siempre hay más. Siempre hay un escalón más arriba que se puede subir. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Aún mayores que estas harán. Los discípulos serán semejantes al Maestro. Eso no es cualquier cosa. No se conforme, busque. El que busca encuentra. Pero hay que buscar. Sea bendito Señor Jesús. No es pararse estático ahí como yo he visto evangélico. Bueno, cuando él quiera me bendice. Irresponsable, nunca te va a bendecir. Es buscad y hallaréis. Pedid y se os dará. Tocad 1, 2, 3, 10, 20, 100 veces hasta que se abra la puerta. Alabe lo que él vive. Y la Magdalena llorando volvió, se asomó y miró para adentro del sepulcro. Y entonces vio 2 ángeles, no uno, 2. Uno a la cabeza y otro a los pies, de donde habían puesto el cuerpo del Señor, vestidos de blanco. Y le hablaron, mujer, ¿por qué lloras? Ella dijo, porque se llevaron el cuerpo del Maestro y no sé dónde lo han puesto. Alaba lo que él vive. Y no le permitió a los ángeles ni contestarle. Miró para afuera buscando. Ya vio que adentro no estaba, que habían 2 ángeles, pero no estaba Jesús. No estaba buscando ángeles, estaba buscando a Cristo. Alaba lo que el Señor le ama. Dios en su amor le dio experiencias con ángeles. Déjame dar experiencia con ángeles todos los días, pero las quiero con Jesús más que con ángeles. Miró para afuera y cuando miró para afuera, ahí estaba Jesús de pie, mirándola cara a cara en el jardín. Pero ella mirándolo así de primera intención no lo reconoció. Y el Señor le habló, mujer, ¿por qué lloras? ¿Y a quién buscas? Mira la pregunta de los ángeles, ¿por qué lloras? Punto. Pero Jesús, ¿por qué lloras y a quién buscas? Alaba lo que le ama. Ella dijo, Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré conmigo. No la convencía a nadie, no le daba sosiego a nadie, no estaba satisfecha nada más que con Jesús. Haga usted lo mismo, solamente Cristo satisface, solamente Cristo le puede dar a usted la plenitud de lo que usted necesita. No se sienta satisfecho ni tranquilo hasta que no consiga la plenitud de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Gloria a su nombre. Shamalaya Sahaba. Poderoso Dios. Y dice que hasta ahí pudo resistir el Señor. Hasta ahí resistió. Con aquella mujer bañada en lágrimas frente a él. ¿Dónde lo pusiste? Yo me lo quiero llevar conmigo. Y le dijo, María. Y se abrieron los ojos a la Magdalena. Se le abrieron los ojos. El único que nos puede abrir los ojos es Jesús. Podemos ver 1000 veces y no entendemos. Si Él no nos abre los ojos, no entenderemos jamás. Te tiene que abrir los ojos, te tiene que abrir el entendimiento, te tiene que abrir todo lo que es carne en usted. Alabado sea Dios, para que puedas entender y puedas captar la plenitud de lo que Él quiere que tú seas y quieres que recibas. ¡Ay, Samaya la Saja! Se le abrieron los ojos cuando oyó su nombre en boca de Jesús, María. Y le dijo, Raboni, que quiere decir maestro.
y corrió a abrazarlo. Ahí te muestra tú la confianza que tenían los discípulos con él. Varones y mujeres. Había profunda pureza en la relaciones entre varones y mujeres en esa iglesia. Profunda pureza. Cuando Pablo dice, saludaos con ósculo santo. Oye, ¿tienes que nos ha enseñado eso en su iglesia? No, yo no enseño eso por nada. Los varones a los varones y las mujeres a las mujeres. Pero eso no hacía en la iglesia apostólica. El que ha nacido de nuevo, hermano, ya tiene la pureza del Señor. Sonríese, el Señor le ama. Quiere decir que había pureza, había santidad. Cuando hay ese tipo de actitud, porque no se cree que hay santidad. Que el varón todavía es un varón carnal. Alaba, el Señor le ama. O la mujer, cualquiera de los dos. Bendito sea Jesucristo. La Magdalena salió corriendo a agarrarlo. Imagino que le iba a agarrar, le iba a dar como 50 veces. Alaba, el Señor le ama. Pero el Señor la detuvo. No me toques. Él sabía que venía a abrazarlo. Eso era notorio en la vida y las relaciones fraternales que había entre ellos. No me toques porque aún no he subido al Padre. Que sí, que estaba allí acabadito de resucitar. Era un domingo bien tempranito por la mañana. Acabadito de resucitar. Afuera, esperando algo grande que estaba sucediendo. Y preparándose para subir arriba hacia su Padre. Mi alma te alaba, Jesús. Le dijo, pero vea a mis hermanos. Mire cómo le llamó a los discípulos. Ve a mis hermanos y diles que voy a mi Padre y a vuestro Padre, que voy a mi Dios y a vuestro Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. ¿Por qué le llamó hermano? Bueno, la Biblia lo dice bien claro, que Jesús era el Hijo de Dios. Y cuando nosotros, Juan capítulo 1, verso 12, recibimos a Cristo, creemos en Él, le buscamos de todo corazón, dice, Él nos da el poder de ser hechos los hijos de Dios. Pues si Jesús es hijo y yo soy hijo, pues somos hermanos. ¿Se lo entiende cualquiera? Lo único que Él es el hermano mayor y nosotros somos los hermanitos menores, agajados de Él ahí, pegaditos a Él, recostados de Él, como Juan se recostó en una época, que no nos soltamos por nada. Porque no hay forma de moverse en victoria si no es agarrado de Cristo Jesús, recostados de Cristo Jesús, bien pegados a Cristo Jesús, injertados en Cristo Jesús, escondidos en Cristo Jesús. Ahí nos movemos en victoria. Ahí caminamos en paz, en gozo, con fruto, alabados a Dios y con santidad. Gloria a su nombre. ¡Ay, poder en Jesucristo! Mi alma te alaba, Jesús. Ahora sí que la Magdalena corrió y se fue. Ya había visto a su maestro y le había hablado cara a cara y vio que estaba bien vivo. Y se fue a los discípulos a llevarle la buena noticia de que él estaba vivo y ella lo había visto y que ellos también lo verían porque él, por el ángel ya se lo había dicho que los precedería en Galilea. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora, mientras la Magdalena hablaba con Jesús ahí, cerca del sepulcro, en Jerusalén ocurría un drama increíble, sobrenatural, como pocos eventos sobrenaturales se han visto en la Biblia. ¿Qué pasaba? Mateo capítulo 27, verso 52. La Biblia dice que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, en su muerte, dice que tembló la tierra, se agrietaron las rocas, se abrieron los sepulcros. Mire que 3 eventos ocurrieron. Eso fue que el centurión se sacó un grito cuando tembló la tierra y se volvió todo tiniebla y las rocas se agrietaron, se rompieron. El centurión gritó, verdaderamente ese era hijo de Dios. Alaba lo que le ama. Lo que el centurión no vio fue que se abrieron los sepulcros. Eso no lo vio. Y muchos, oiga bien, muchos de los santos del Antiguo Testamento salieron de los sepulcros resucitados después de la resurrección de él. Y se le presentaron a muchos en Jerusalén, a muchos, pueden ser, ¿sabe Dios cuántos miles y miles y miles?
Porque ¿cuántos del Antiguo Testamento estaban salvos esperando la redención? Miren, no se sabe cuántos millones eran. Y muchos de esa multitud, muchos resucitaron ese día. Resucitar quiere decir que salieron del sepulcro con cuerpo material, pero cuerpo de resurrección. ¿Cuántos resucitarían? ¿Quiénes resucitarían? La Biblia no lo dice, pero conocemos de muchos en el Antiguo Testamento que probablemente resucitaron, como David, como Josué, como Caleb, como Samuel, Abraham, Isaac, Jacob. Estaban esperando hacía miles de años ahí dentro, en el lugar que muestra la Biblia. Pero cuando Jesús resucitó y salió del sepulcro, ellos salieron del sepulcro resucitados también. Muchos, no dice que todos. Alá, lo que él vive. Y dice que se le presentaron a muchos en Jerusalén. ¿Qué clase de susto pasarían los judíos cuando comenzaron a presentarse en todas las casas los personajes resplandecientes, identificándose? Yo soy Josué, yo soy Caleb, yo soy Abraham, yo soy Jacob, yo soy Samuel. Y los judíos temblando. Alá, lo que él vive. Sea bendito el Señor Jesús. Eso fue una experiencia dramática, sobrenatural, pero una experiencia que muestra cuán grande es el amor de Dios. Porque ¿por qué Dios tiene que darle testimonio a los judíos que acaban de matar a Jesucristo? Hacía 3 días que lo habían matado y lo habían negado y habían reclamado que soltaran a un criminal y lo crucificaran a él. Mi alma te alaba, Jesús. Con todo y eso, resucita esa multitud de santos del Antiguo Testamento y se los presenta para que den testimonio. Alá, lo que él vive. Se le presentaron y les hablaron a la gente. ¿Y de qué hablaron? ¿Y no había algún tema? Dice que en Jerusalén no había algún tema en esos días. La muerte de Jesús en la cruz. Pero lo que no podían comentar en Jerusalén era que se había levantado entre los muertos. Eso sí lo sabían. Ahora, la Biblia muestra algo muy importante y hermoso en la Escritura. Carta a los Efesios, capítulo 4, versos 8 y verso 9. Dice la Biblia que en su muerte Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra. Es decir, que cuando entregó el Espíritu, salió el Espíritu del cuerpo, el cuerpo muerto quedó allí, crucificado, cargado del pecado y de la enfermedad de todo el mundo. Eso quedó crucificado ahí, pero el Espíritu salió y se fue hacia abajo, hacia lo último. Descendió a las partes más bajas de la tierra en su persona espiritual. ¿Y a qué fue allá abajo? Lo dice la Biblia. Luego, subiendo hacia lo alto, se llevó los cautivos con él. ¿A quién se llevó? Bueno, ese lugar allá abajo es lo que llama la Biblia el Seol. Es una palabra hebrea que incluye la plenitud del refugio de los muertos. Todos los que morían en el Antiguo Testamento iban para abajo. Unos a la parte superior del Seol y otros a la parte profunda. Y la parte profunda es el infierno. Ahí estaban en tormento. Y ahí están todavía. Le pueden prender 100.000 velas y ahí siguen. Hasta el juicio final no salen. Y los que anuncian que hay otro lugar donde se purifican, mentira del diablo. La Biblia no habla de eso. Habla de un lugar, un refugio de los muertos. Jesús predicó sobre eso y lo dijo que estaba dividido en 2 sectores. La parte superior estaban los que murieron salvos, perdonados por Dios, estaban ahí, esperando la redención. Y en la parte profunda, los que murieron en pecado, que ahí están todavía, porque Él fue allá abajo a buscarlos de Él. La propiedad ajena no la tocó. Sonríase, el Señor le ama. Ese es el problema. Por eso que hay que tener cuidado y asegurarse que usted es propiedad de Dios. Pues si usted no es propiedad de Dios, se muere y sale del cuerpo y no te puede tocar, porque Él no es ladrón. La propiedad ajena no la toca. Y aquí hay un punto que no es lindo, pero hay que predicarlo para que el que está aquí, que no es salvo, se convierta corriendo en esta noche. La cosa es que predicarla, suenen lindas, suenen feas, pero se predican en amor de Dios, con un solo propósito, que usted se salve, un solo propósito, que usted escape de condenación, un solo propósito, que usted no se vaya al eterno tormento, sino a la vida eterna con Cristo Jesús. Glorias a Dios. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, la Biblia dice, y todo el que comete pecado
es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Así que el que comete pecado, ¿qué es lo que sucede? Cuando usted peca, Satanás es el responsable porque es el tentador, le hace caer en una tentación. Y cuando usted se rinde como esclavo para obedecer a quien sea, en esclavo de él se ha constituido. Eso está en la Biblia. Que sí, que todo el que peca, él mismo se ha rendido a Satanás en esa esclavitud. Llega el momento de la muerte, usted sale del cuerpo, te lleva. Y no puede nadie decir nada, ni Dios tampoco. Porque te rendiste tú a él voluntariamente. Y eres propiedad de él voluntariamente. Pero en el momento que dice, no, yo acepto a Cristo, saltaste de los brazos de Satanás y caíste en los brazos de Cristo. De la potestad de Satanás a la potestad de Cristo Jesús. En un segundo. Y el diablo tiene que abrir los brazos así y decir, dámelo, no te lo doy nada, es mío ahora. Mira a ver si me lo puedes quitar. ¡Alabado sea Dios! Pero el Señor no puede quitarle a Satanás ninguna propiedad, a menos que usted voluntariamente no se rinda a Jesucristo. Sea bendito el Señor Jesucristo. Que sí, que cada cual tiene que saber eso, por eso se predica el Evangelio. El que cree en el Evangelio será salvo. Porque el Evangelio dice claro, el que cree en este Evangelio será salvo, el que no cree será condenado, se muere en su pecado. Y la paga del pecado es muerte. Tú el que está ahí, que está en pecado ahora, hay una sentencia de muerte sobre usted ahora mismo. Pero sonríese. Acepta a Cristo en esta noche, instantáneamente la sangre de Cristo limpia ese pecado, instantáneamente la sangre de Jesús quita, desaparece ese pecado. ¡Glorias a Dios! Y usted pasa de muerte a vida. La sentencia de muerte es quitada y ahora viene la ley de vida que está en Cristo y te cubre. Y se pierde porque quiere. Tenemos un poderoso Salvador que venció al diablo ya. Lo derrotó. Tiene autoridad total sobre el diablo. Y una vez usted corre hacia Jesús, el diablo de lejos te mira como diciendo, ay, yo la agarré otra vez. Pero si usted se queda agarrado de Cristo, no hay diablo que lo pueda arrebatar. Mi alma te alaba, Jesús. Y en su muerte Jesús descendió a lo profundo. Y ahí entró en el Seol. Y la parte superior se llamaba el seno de Abraham. Mire cómo Dios honra a los hombres. Cómo honra a los hombres que han sido fieles. Que un lugar tan importante como ese, que estaban todos salvados del Antiguo Testamento, le pone el nombre de un hombre. A veces que usted ve la iglesia de San Pablo, criticando a la gente. No critique nunca nada, no se entremetido, sonríe si el Señor le ama. Si Dios mismo lo hizo, Dios le puso el nombre de Abraham a un sector allá abajo tan importante, porque no le puso el nombre de Cristo, el nombre de él. Le puso el nombre de Abraham, porque Abraham honró a Dios como pocos lo han honrado. Y cuando le pidió el único hijo que tenía, se lo llevó arriba al monte a cortarle el cuello para entregárselo a Dios. Eso no lo hace fácilmente nadie. Abraham lo hizo. Y el Señor lo honró, que le puso el nombre por la fe tan grande de Abraham. Que sí, que ahí estaban quienes, los hijos de fe, estaban ahí en ese lugar. Seno de Abraham. Y estaban esperando una promesa de un redentor, que desde que pecó Adán y Eva estaba en pie esa promesa. Alaba lo que él vive. Estaban esperando ahí. Algunos llevaban miles de años esperando, miles de años. Pero esperando con seguridad. Esperen Dios y Él hará. No fallará Dios jamás en cumplir ninguna de sus buenas promesas. Y la mejor promesa es esa, la redención. Pero hay algo importante que usted tiene que entender. ¿Por qué esos hombres no se fueron al cielo cuando murieron? Dios los había perdonado, ellos se habían arrepentido, amaban al Señor de todo corazón. ¿Quién puede decir que no amaba a Dios? Josué, o Caleb, o David. Esa gente amaban a Dios con todo su corazón. Sin embargo, ninguno se puede ir al cielo en la muerte. ¿Por qué? Porque la ley de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y aunque habían matado machos cabríos y toros y haber sacrificado la sangre, esa sangre cubría y hacía posible que ellos tuvieran comunión con Dios. Pero no quitaba el pecado. Y al cielo hay que entrar limpiecito. Sin santidad nadie verá al Señor. Alaba lo que le ama. Abraham no pudo entrar, Sara no pudo entrar, David no pudo entrar, Samuel no pudo entrar, ninguno de esos héroes del Antiguo Testamento, ninguno, ahí abajo de la tierra estaban, en un lugar de descanso, pero abajo de la tierra, esperando.
Esperando. ¿Esperando qué? La redención. En el segundo en que Jesús murió en la cruz del Calvario y derramó la sangre y gritó, Padre, consumado es, instantáneamente Abraham estaba capacitado para subir. Y Sarita estaba capacidad para subir. Y todos los que estaban ahí esperando en esa parte. Los que no estaban capacitados para subir, los que estaban en lo profundo, que murieron en pecado. Esos murieron perdidos para siempre. El silencio, sonríese que el Señor le ama. Te muestra aquí que para salvarse hay que arrepentirse antes de la muerte. Para salvarse hay que arrepentirse antes de que te toque la muerte, esté de afuera. Y si mueres en pecado, se murió el de afuera y está muerto el de adentro hace rato. Y todo el que está aquí que está en pecado, usted está vivo por fuera, pero muerto por dentro. No se enoje conmigo, usted habla la verdad para que resucite en esta noche. Alabanza, el que resucitador está aquí. El que se levantó entre los muertos está aquí, te va a resucitar en esta noche. Hoy la soma, pero tienes que aceptarlo a Él. Él solamente, Él puede resucitar. El que resucitó entre los muertos puede resucitar por virtud de su sangre a todo el que cree en Él. Eso que dice la Biblia, claro, que el que acepta a Cristo pasa de muerte a vida. Estaba muerto por dentro, pero en cuanto acepta a Cristo queda vivo por dentro. Ahora el que está aquí, que está en pecado, usted está existiendo físicamente, pero eso es una cosa temporal, porque eso siempre pasa. Está existiendo físicamente, pero está muerto espiritualmente. Lo eterno está muerto y lo temporal está vivo. ¿Y para qué le vale eso? Que en cualquier momento viene un criminal y lo corta y se acabó. O un accidente automovilístico, que tantos en este país. O cualquier otra cosa. Lo más que son factores de muerte aquí abajo hoy en día. El que está vivo ahora no sabe si amanece vivo mañana. Una fantasía, los crímenes y las maldades que hay en este país. Por eso que usted tiene que agarrarse de Jesús. Agarrarse y asegurar lo eterno. Asegurar lo eterno. Pase lo que pase, usted vivirá por los siglos de los siglos. Venga quien venga, lo ataque quien lo ataque, lo mate quien lo mate. No lo mató nada. El de adentro estaba vivo y sale vivo. Y seguirá vivo para siempre. Alabado sea Dios. Y en el día que viene resucitará. Gloria sea Dios. ¡Ay, la ama! Poderoso Jesús. Quiere decir que había dos grupos en el Seol. Los de abajo, muertos para siempre. Y los de arriba, que murieron físicamente, pero estaban esperando la redención. Cuando la sangre de Cristo sería derramada, y esa sangre quitaría el pecado de todos los que creen en Él. Ellos habían creído ya. Estaban esperando solamente que se derramara esa sangre. Eso te muestra a ti que sin derramamiento de sangre no entra al cielo nadie. Aquí no puede entrar al cielo nadie si no se lava en la sangre de Jesucristo. Y para lavarse en esa sangre hay que aceptar a Cristo de todo corazón y aceptarlo públicamente. Alabado sea Dios y comenzar a vivir para Él. Alabado sea Jesús, arrepentirse de corazón. Cuando la persona se arrepiente de todo corazón, ahí mismo es salvo. Si se muere ahí, se fue al cielo derechito. Ahora no es para abajo para el seno de Abraham, ahora es para arriba derechito. Ahora no es sangre de machos cabríos, ni de toro, ni de conejo, ni de cabro. Sonríase, el Señor le ama. De puercos menos. Ahora es sangre de Manuel, sangre de Jesús, sangre del Salvador, sangre que limpia el pecado. Por su sangre tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de su gracia. Esa es la palabra de Dios. Eso que la religión no puede salvar a nadie, ningún sacramento puede salvar a nadie. Los sacramentos vienen para los convertidos, para fortalecernos más espiritualmente. Pero el que recibió el sacramento estaba salvo hacía rato. En cuanto se arrepintió, se salvó. Después viene la oración para fortalecerlo. Viene el ayuno para seguir usted vivo ahí en la batalla. Los sacramentos que le fortalecen, le enriquecen espiritualmente. Entonces es una bendición. Pero todo eso viene después que usted es salvo. Alaba lo que el Señor le ama. Sea bendito el Señor Jesús. Y Jesús descendió allá abajo a buscar a su gente. Y estuvo 3 días y 3 noches allá abajo. 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Mira dónde está el infierno. En el corazón de la tierra, en lo profundo.
Los científicos calculan que hay de 3 o 4 mil kilómetros de profundidad desde la superficie hasta abajo, hasta el corazón de la tierra. Quiere decir que los que mueren en pecado le espera un viajecito de 3.000 o 4.000 kilómetros por ahí para abajo. Y hay alguien que los va a guiar, y ese no es el Señor. Sonríase, el Señor le ama. Bendito sea Jesucristo. Pero los que mueren en Cristo le espera un viajezote, alaba lo que el Señor le ama. Subiendo, los de Cristo para arriba. Los de Cristo somos de arriba, nuestra ciudadanía está en los cielos, para arriba, subiendo para esa inmensidad, y pasamos por el lado de la luna, y pasamos por el lado de las estrellas más lejanas, y pasamos por el lado de Marte, y de Júpiter, y de Plutón, y de Venus, y seguimos para arriba, y de pronto entramos en un cielo de luz, alabado sea Dios, donde mora la justicia, el gozo y la paz de Dios, y la gloria de Dios alumbra ese lugar. Ahí llegamos. Sea bendito el Señor Jesús. Que sí que en la muerte unos ascienden y otros se colgaron, descienden. Ahora estamos en el nuevo pacto, ya no estamos en el Antiguo Testamento. Y el Señor estuvo ahí, 3 días y 3 noches. Pero al tercer día dice que se levantó a meter los muertos arriba. Quiere decir que tuvo que subir de ahí, meterse en el sepulcro y ahí recibir el cuerpo nuevo. Y el que nació de María se desapareció. Con tu pecado. Alaba, el Señor le ama. Sonríase, que el Señor le ama. Bendito sea Dios. Ahora, la Biblia dice algo muy importante. Dice que en su muerte descendió a las partes más bajas de la tierra, pero luego, subiendo hacia lo alto, se llevó a los cautivos con él. Agarró a Abraham y a Sara para arriba. Y a toda esa multitud que estaban esperándola ahí hacía tanto tiempo. Y se los llevó. Y algunos de ellos, mejor dicho, muchos de ellos, dice la Biblia, fueron resucitados. Así que esos espíritus que subían se metieron en los sepulcros, donde los cuerpos estarían ya quizás, que no quedaba ni hueso. Y ahí el poder de Dios, el Espíritu Santo, los resucitó. Y con ese cuerpo de resurrección salieron de los sepulcros después de la resurrección de Cristo. Y se le metieron en las casas a los judíos. ¿Qué clase de susto pasaría a los judíos? Alaba lo que se le Se le metieron en las casas a los judíos. Y le dieron testimonio a los judíos de lo que había pasado. Hasta que Jesús hablaba arriba con la Magdalena, ese evento dramático ocurría en las casas de los judíos. Mi alma te alaba, Jesús. Imagínense una casa judía y un grupo, marido, mujer, los hijos, comiendo, tranquilos. Y de pronto tocan a la puerta. ¿Quién está ahí ahora? Mira, nene, abre a ver qué es lo que pasa. Y cuando abre, entra aquel personaje resplandeciente. Yo soy Josué. Acabo de levantarme entre los muertos. El que ustedes mataron, ese es el Cristo. El que ustedes asesinaron, ese es el Hijo de Dios. El que ustedes asesinaron, ese es el Mesías. Y desapareció. Porque en el cuerpo de resurrección aparecemos y desaparecemos a voluntad. Desapareció y se quedaron temblando esa gente ahí. ¡Ay, qué es esto! Alaba lo que él vive. ¿Cuántos alaban? ¿Cuántos alaban? ¡Alaba lo que él vive! ¡Gloria sea Dios! ¡Poderoso Jesús! ¡Hay poder, Jesús! Ahora, mire la misericordia de Dios, el amor de Dios, que envía a Jesús a la tierra. Se lo matan, se lo asesinan, lo escupen, lo abofetean, lo avergüenzan en una muerte de cruz que es una muerte de maldición y de vergüenza. Y todavía resucita a esa gente tan conocidos por el pueblo de Israel, por la Biblia, y se les mete en las casas y dan testimonio. Que sí que jamás se podrá justificar ninguna carne delante de Dios, porque Dios le da oportunidades a los seres humanos tan profundas que no tendrá excusa a nadie jamás. Jamás. Mire, en ese libro del infierno, por eso que yo les digo, lean ese libro 3 o 4 veces. Gente que estaba en el infierno cuando el Señor entró con esa hermana, ardiendo en fosas de fuego. Le llaman paila también. Así que como de 4 pies de alta y como 3 pies de ancha. Ahí en cada una de esas hay un alma ardiendo ahí. Y cuando pasaba el Señor con la hermana,